tenemos que vivir bajo los parámetros de Dios. Hay que amar, y vimos que todo era sobre el amor. Hay que amar al prójimo en todas las formas, sobre todo a los difíciles, a los complicados, darles cuando tengan necesidades. Y todo el texto que estábamos estudiando enfatizaba una y otra vez que ese es el plan, que ese es el propósito de Dios y nosotros tenemos como creyentes que llevarlo a cabo. El Señor enfatizó que cuidado con criticar, cuidado con hablar mal del otro, cuidado con una cantidad de cosas impresionantes. Pero también dijo que tuviéramos cuidado con los falsos maestros, que tuviéramos cuidados con todos aquellos que engañaban y falsificaban la palabra de Dios. Y hoy de eso vamos a hablar un tricito más el día de hoy, porque también está en el texto que vamos a estudiar en el día de hoy. Y la advertencia más interesante es que si una persona está cimentada sobre la palabra de Dios, puede resistir muchas cosas cuando vengan a su vida, porque los ríos que se desbordan en la vida de las personas van a llegar. Y es normal que vengan, esa es la vida. Eso es la vida, van a llegar. Eso usted no puede hacer nada con eso, pero sí puede estar cimentado sobre la roca, es Cristo. Y sobre eso sí tenemos que tener mucha claridad nosotros. Por eso hoy vamos a comenzar en el libro de Lucas, en el capítulo número 7, Lucas, capítulo número 7. Es donde hoy vamos a estar, donde vamos a estar trabajando en el día de hoy, para que el Señor sea glorificado. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Pedimos que obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú, nadie más que tú lo puede hacer. Por eso hoy dejamos en tus manos lo que vamos a exponer, Señor. Pedimos, Padre, que no haya nada que impida que lo expresemos con claridad y que haya corazones dispuestos para recibirlo. Ten misericordia a todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Después del discurso muy bonito del Señor, que ahí termina el Sermón del Monte, dice el texto en el versículo 7.1 de Lucas 7.1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Después de haber, y ahí termina lo que llamamos, en Mateo se llama el Sermón del Monte, en Lucas algunos lo llaman el Sermón de la Llanura, dado que bajó a la llanura y ahí estaban los 12 apóstoles que escogió, estaban los discípulos y otro montón de personas. Pero en este sermón que acabamos de terminar, una vez lo termina el Señor, pasa a un pueblo que estaba muy cerquita y ese pueblo se llama Capernaum. Es un pueblo bastante cercano, no le tomó mucho tiempo llegar allá. Y el Señor cuando llega allá nos empieza a narrar una historia que tiene que ver mucho con nosotros y con ciertas cosas que a veces pasan o ocurren con cada uno de nosotros. Muchos de nosotros crecimos en iglesias tradicionales y yo recuerdo que en la iglesia tradicional siempre hubo algo que sí aprendí, me memoricé algunos pasajes que ellos repetían mucho. Yo me acuerdo de uno muy, que más me acuerdo y que tiene que ver precisamente con eso que nosotros estamos mirando acá. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Y empezaban, no sé qué seguía, no recuerdo qué seguía después, pero yo me acuerdo de la frase porque la oí miles de veces. Ahora, ¿usted entendía qué significaba esa frase? Ni idea. Pues esa frase está en Lucas capítulo 7. No exactamente con esas palabras, sí, pero está casi igual a esas palabras. Eso es Lucas capítulo número 7. Y ahí es donde quiero que estemos mirando nosotros el día de hoy. Después de que el Señor llega, y la Biblia nos señala que el Señor llega allí a Capernaum, entonces el Señor viene una historia de un hombre que se llama un centurión. La Biblia nos narra la historia de un hombre al que es llamado el famoso centurión. Ahora, el centurión era un soldado romano. Ahora, lo interesante de esta historia es que el protagonista es un soldado romano, o sea, un gentil, un pagano, para decirlo en esos términos. Y uno dice, ¿un gentil? ¿Uno que los judíos no esto? Sí, él va a ser el protagonista de esta historia. Pero este hombre tenía una característica, por alguna razón que no sabemos, porque la Biblia no dice cómo. Era un seguidor del judaísmo, o sea, de la religión judía de la época. Ahora, ya que un romano fuera seguidor del judaísmo, era una cosa rara, extraña, muy rara. Pero más raro todavía
que recuerden que el judaísmo tenía, en los momentos en que Jesús llega, el judaísmo se abrió en dos vertientes. Una que aceptaba a Jesús y una que abiertamente lo rechazaba. Los líderes religiosos en su gran mayoría rechazaban a Jesús, judíos. Pero el pueblo estaba con Jesús. Entonces los judíos se dividieron en dos grupos. Pero este hombre que se convirtió hace parte de los que seguían a Jesús. Y lo bueno de este hombre en esta historia que vamos a ver es que tenía ahí sí, hay una canción que dice, yo quiero tener 1.000.000 de amigos. Este hombre tenía muchos amigos. Y era increíble, muchos amigos judíos. Y increíble, ¿cómo llegó allá? No sabemos, pero la historia se va a desarrollar basada específicamente en esto que este hombre nos está diciendo. El texto comienza diciendo, y el siervo del centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Y el siervo del centurión que estaba enfermo, dice el texto, a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. El centurión normalmente en la historia bíblica es un hombre que está a cargo de por lo menos 100 soldados. Es un hombre tosco, es un hombre fuerte, es un hombre militar, un hombre que está adecuado a esas condiciones, es lo que la Biblia normalmente dice. Lo que vemos con eso es un alto funcionario, obviamente está sirviendo a Herodes en ese momento porque está sirviendo allí en esa ciudad. Y necesariamente era un hombre fuerte de una élite porque los mejores hombres del ejército eran los que eran seleccionados para tal fin. Pero este hombre, que es increíble que sea así, aparte de que era simpatizante del judaísmo, un prosélito se llama del judaísmo, un seguidor de la religión judía, aparte de que estaba por el lado de Jesús, como lo vamos a ver en la historia, había desarrollado unos frutos en su corazón muy bonitos y tenía una cosa que era que valoraba a las personas que le servían, que eso tampoco es normal que alguien lo haga, ni siquiera entre los judíos, ni siquiera entre los creyentes. Pero este hombre lo hacía. Y era tan valiosa para él las personas que él tenía un siervo. El texto lo podemos leer acá como un esclavo. Y la palabra traduce al que consideraba valioso, apreciado, estimado, de muy alta estima para este hombre. Y Mateo nos dice que este siervo estaba preocupado, este centurión estaba preocupado por la salud de su siervo. Lucas dice que estaba enfermo y a punto de morir. Mateo, que tiene la misma escena, Mateo 8, capítulo 6, nos da más detalles y nos dice que estaba postrado en casa, paralítico y gravemente enfermo. La enfermedad que tenía, según Mateo, era más fuerte todavía. Decía, no se puede mover. Y fuera de eso, está grave y atormentado y significa que tenía profundos y constantes dolores. Ahora, y vuelvo y repito, este centurión estaba preocupado por la salud de ese hombre, de ese siervo al que tenía en gran estima. Versículo número 3, versículo 7:3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces Jesús se entera, estando dentro de la religión judía, fue claro para él que estaba Jesús en la escena. En ese momento, como le digo, la gente estaba dividida. Los líderes religiosos en su mayoría, no todos, estaban contra Jesús. El pueblo estaba con Jesús y él oyó, mire, Jesús está haciendo cosas, está haciendo milagros. Y este hombre entonces decide enviarle una comitiva a Jesús. Le envía unos ancianos de los judíos. Y eso es una cosa increíble. Por eso digo que tenía muy buenos amigos este hombre. Porque el centurión dice, yo soy un gentil. Yo tengo claro quién soy. Y yo sé que un gentil no tiene tantos privilegios como un judío. Y él pensó, porque así era, la diferencia era muy tenaz entre judíos y gentiles. Si un judío entraba a la casa de un gentil, se contaminaba ceremonialmente y tenía que hacer un poco de ritos para purificarse. Y él la tiene clara y dice, yo no quiero molestar a Jesús. Entonces dice que él, para no estar frente a frente a Jesús, habla con unos ancianos. Imagínense, estamos hablando de gente respetada entre el pueblo judío. Significa que este hombre era respetado por los judíos a pesar de ser un gentil. Y le manda a un grupo de personas para que charlen con Jesús. Le dice, necesito un favor, necesito que ustedes hablen con Jesús.
y quiero que le pidan un favor muy especial. Le envió a ancianos que básicamente son líderes de la comunidad judía de esa ciudad y le ruega que le dice el texto de allá, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Uy, interesante. Y le dicen, y por favor, quiero que por favor le digan a Jesús que si él puede venir y sanar al siervo. O sea, aquel que estaba paralítico, con muchos dolores y atormentado. Ahora, estamos hablando de un soldado romano que manda sobre un montón de gente y que ahora está pidiendo el favor, por favor, ayúdeme, mire que está enfermo mi siervo, un hombre que está humillado, que ya bajó, tiene humildad. Este tipo tiene humildad para decirle a un judío que por favor eso, pero lo increíble es que los judíos le hacen caso, que eso todavía es más raro. El tipo era tan buena persona, tan bien se veía ante ellos, que estos hombres no tienen ningún problema en hacer el favor que él está pidiendo. Y lo hacen. Versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Ahora, aquí hay otra cosa corridísima. Judíos hablando bien de gentiles. Dice, mire, él es un gentil, pero ¿sabe qué? Él es merecedor de que lo que está pidiendo se le dé. Él es un tipo serio, o sea, los otros lo conocen. Es como cuando usted haciendo una recomendación, diciendo, la verdad conozco a esta persona, damos testimonio del tipo, Jesús, él es digno, de verdad, de que por favor se le tenga en cuenta la petición que está elevando. Y básicamente le están pidiendo al Señor que por favor lo haga, que tenga misericordia del personaje y le ayude en ese momento que él está viviendo. Es una cosa muy, muy interesante. Y buscó obviamente que ellos le llevaran la petición y efectivamente se la llevaron. Ahora, en todo esto, ¿qué está haciendo Jesús? Escuchando. Escuchando. Jesús es alguien absolutamente respetuoso, está escuchando la historia que le están diciendo. Literalmente el texto dice, le rogaron con solicitud, o sea, significa, le rogaron, habla de solicitud, significa persistentemente y humildemente. Habla de una actitud muy, muy buena hacia el Señor. Y ellos le siguen dando razones. Ahora, aquí el texto dice, es digno. Significa, lo respetamos. Es una persona de verdad digna. Hasta ahí. El versículo 5 dice, explica las razones por las cuales veían a este hombre de esa manera. Había dos razones poderosas para ellos, ojo, para ellos, a la luz de los judíos, de los ancianos judíos, dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¡Ush! ¡Wow! Y aquí el asunto todavía se pone mejor. Dice, ama nuestro pueblo. Uy, un romano amando a los judíos en esos tiempos. Y dice, ama a nuestro pueblo. Es más, ha demostrado tanto que lo ama que nos construyó una sinagoga, una iglesia. Y habla del edificio. Significa que en esa ciudad de Capernaum, ese hombre romano cogió su plata y dijo, nada, esta es la obra de Dios, yo quiero hacer, y les hizo una sinagoga a los judíos. Una cosa impresionante, es una cosa corridísima. Por eso la escena está aquí en la Biblia. Es un hombre que no solamente dice que cree o que se acercó al judaísmo, sino que dice, sí, yo soy un creyente de esto, pero también soy alguien que tiene que hacer algo y en mi corazón está, tenía los medios para hacerlo, era un hombre pudiente, y les construyó una iglesia. Básicamente hoy sería, alguien dice, no, el Señor ha puesto en mi corazón construir una iglesia. Tome, les dio todos los recursos que la construyó, dice, ahí está, vaya. Uf, es un tipo muy, muy, muy especial. Ahora, cuando dice acá, ama a nuestro pueblo, la palabra que utiliza ahí es ágape, que significa amor desinteresado. Es un hombre, Señor, que nos da las cosas sin esperar nada a cambio. Así era el corazón de este hombre. Dice, él nos da las cosas y no espera absolutamente que le devolvamos nada de nada. Uy. Por eso nos edificó la sinagoga. Eso es para dejar claro que ellos querían decirle a Jesús, señores, este hombre no persigue nada. La verdad, nunca nos hemos sentido ni utilizados, ni manipulados. Esa persona no nos ha exigido nada. Al contrario, es una persona
que nos sorprendemos, es digno de que se le concedan las cosas. Uy, increíble eso, ¿no? Ahora, lo que están pidiendo ellos no es una recompensa por el buen comportamiento del muchacho. La palabra rogar que aparece dice que está rogando, habla de implorar, de algo que sale del corazón del centurión al sentir el dolor de su siervo. Entonces él está transmitiendo una oración, básicamente los ancianos le transmiten a Jesús esa preocupación genuina por esa persona. No está pidiendo ni que lo haga obligatoriamente, no le está pidiendo que es que tiene que hacerlo, nada, le está diciendo por favor, considéralo. Y Jesús está allí. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El versículo número 6 nos dice literalmente qué hizo. ¿Qué hizo Jesús? Y el texto es bien claro. Y Jesús se fue con ellos. Esa es la parte interesante de la historia. Jesús instantáneamente parte. Y Jesús se fue con ellos. ¿No dice, en serio? Sí. Arrancó de una con todos ellos. Una cosa increíble. Ese es Jesús. Jesús no huye ante la gente que piensa es que Jesús no me escucha. No, el Señor sí escucha. El Señor sí sabe, el Señor sí entiende. Solo que vamos a darnos cuenta a través del texto que se necesita una condición muy específica para que el Señor corra y la conteste inmediatamente como algunos quieren. Y algunos, pues tristemente, no la tenemos o no la poseemos. Ahora, usted tiene que imaginarse la escena. Arranca la caravana hacia la casa del centurión. Los ancianos eran varios y vienen con el centurión. El centurión se asoma por el balcón y de pronto ve a lo lejos el grupito de personajes. Y el centurión dice, uy, vienen para acá. Pero el texto dice que cuando él se dio cuenta de que venían para acá, el centurión dijo, los voy a detener por el camino. Y el texto lo dice más o menos así. Dice el texto, el centurión envió a uno de sus amigos, dice acá, cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, o sea, tenía hartos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Y entonces el centurión, viendo que Jesús viene, coge a otros, ya están los ancianos con Jesús que son judíos. Y ahora él dice, llama a otros y le dice, intercepten a esos que vienen y hágame el favor, me le mandan una razón a Jesús. Y la razón era larga, pero quiero que hagan lo siguiente. Dígale a Jesús, por favor, no se moleste en entrar en mi casa. No soy digno de que entres a mi casa. Esto es una cosa impresionante que ese hombre diga eso. Ahora, lo más increíble, los amigos, lo que el centurión decía, todo el mundo lo hacía. Arrancaron para donde Jesús. O sea, la conversación que se va a dar acá es entre los amigos del centurión y Jesús. Solo que los amigos van a repetir textualmente lo que Jesús. Ese es el punto. Y el texto entonces dice que él manda la caravana, no sabemos. Estos ya no eran ancianos, pero dice que eran amigos los que estaban allá. Y básicamente les dice que no se moleste en llegar a la casa, que era lo que siempre escuchábamos nosotros. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y se traduce bien, está bien traducido. Es lo que literalmente está diciendo el texto. Ahora, seguramente el centurión se sorprendió y Jesús vino de una, increíble. Vino. No pensaba que fuera a llegar así y menos tan rápido, pero llegó el Señor. Y entonces trata de detenerle con unos cuantos amigos por el y le envía el propósito, le manda un mensaje con un propósito. Y el propósito es, y aquí viene la parte más interesante, le dice, diciéndole, Señor, utiliza una palabra que se utiliza, es un nombre de alto respeto, y el centurión seguro sabía que esa palabra se aplica para Dios. Señor. Y le manda a decir, Señor. Uy. Eso significa un reconocimiento de que Jesús es Dios. Sí, sí la sabía. Los que dicen que no la sabía dicen, no, es que el tipo era muy cortés. Pero este hombre conoce perfectamente las leyes judías, el centurión. Y lo que dice el texto muestra claramente que la sabía. Así que la mayoría aceptan que le está diciendo, y por lo que vamos a ver más adelante, seguro era así, de que ese que venía ahí, que no había llegado a su casa, que él no conocía, que solo había oído de él,
pero que por alguna razón tenía firme quién era, ese era el Señor, y el Señor Dios. Y era increíble. Sin embargo, acudiendo a todo lo que conocemos ahí del texto, el centurión le dice que por favor no entre. Le dice, no, otra traducción dice, Señor, no te molestes en seguir más. No pases bajo mi techo. Uy, esta casa es inmunda, Señor, y no quiero que tú la pises. Es inmunda ceremonialmente, pero también es inmunda porque yo soy un pecador, que soy indigno de que tú vengas a mi casa. No tengo eso. No soy digno de que hagas eso. ¡Wow! Pero cuando y la razón continúa en el versículo 7. Una que es todavía más descrestante y más fuerte. Dice el texto, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Yo no soy digno de que entres en tu casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Es una buena traducción. Pero el siervo aquí dice algo todavía más increíble. Señor, yo no soy digno de que tú te acerques a mí. En la Biblia hubo otro hombre que dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatarte las correas del calzado, de tus sandalias. Y ese fue Juan el Bautista. Y este es otro que dice, yo no soy digno de que usted entre a mi casa. Pero yo sé algo. Yo tengo una confianza tan grande que lo único que pido es que tú digas la palabra y mi siervo será sano. Yo sé que hay algo que tú tienes que es tremendamente poderoso y es tu palabra. Lo que tú dices, se hace. Y yo te pido que digas, el texto dice, le pide que diga la palabra y su siervo será sano. Uf, eso es una cosa muy subida. Normalmente Jesús hasta este punto siempre ha sanado en vivo y en directo. Ha tocado el enfermo, le ha ungido algo, le ha echado algo, le ha puesto algo siempre con contacto total. Pero aquí, ante la indignidad que siente el centurión, le pide al Señor que lo que vaya a hacer lo haga a larga distancia. Wow. ¿Sabe qué? Para hacer eso, yo tengo que tener un concepto de Jesús muy grande. Para hacer eso, yo tengo que creer seriamente que Jesús es Dios. Es más, el hecho de que le diga a él que Jesús puede sanar a larga distancia con una palabra, está diciendo, Señor, tú tienes un atributo que se llama omnipotencia. Tú solo tienes que hablar y se hace. Y significa que el tipo reconoce que él es Dios. Y estamos hablando de alguien que no es judío, que se está adhiriendo a la religión judía, pero que tiene una fe increíble, tanto que llama sin conocerlo, porque Jesús no ha llegado a él, lo está llamando Dios. Y la fe de él es tan grande que no solo eso, está convencido que si Jesús dice la palabra, o sea, la palabra sería Señor, sería sánalo, o que Jesús dijera es sano, o sé sano, listo, ya con esa. Y está convencido que con solo eso es tan grande la fe que tiene que ese hombre va a ser sanado. Wow, es igual que nosotros, ¿no? Tenemos casi el mismo concepto de Jesús, ¿sí? Y eso nos lleva a cuestionarnos a nosotros. ¿Cuál es su concepto de Jesús? ¿Usted cree que tiene un Dios lo suficientemente grande y poderoso para hacer cualquier cosa? Porque este hombre está diciendo que Jesús es omnipotente con lo que está diciendo ahí. En pocas palabras, este hombre tenía la comprensión perfecta y profunda de quién era el Señor. Eso es algo increíble. Hay creyentes de años que no tienen la concepción clara de quién es el Señor. Pero este, que ni siquiera era judío, y apenas es gentil, romano, wow, tiene lo que la Biblia dice que hay que tener, una comprensión profunda de quién es el Señor Jesucristo. No necesitó que Jesús viniera a su casa y charlara con él para decir, yo sé quién es Jesús. No necesitó ver a Jesús haciendo cosas en vivo y en directo para creer quién es Jesús. Él dijo, yo sé quién es, ya estoy convencido.
De alguna manera Dios ya lo había convencido y por eso dice, di la palabra, sé sanado y listo. Básicamente es lo que estaba esperando que pasara. Este hombre está demostrando, está lleno de humildad por un lado porque no quiere, dice, no se considera digno delante del Señor y por el otro lado está lleno de fe. Se confiesa como debe confesarse cualquier hombre ante Dios. Señor, no soy digno de estar ni siquiera en tu presencia. Pero y es un hombre que está reconociendo sí omnipotencia y su autoridad suprema. Es más, está diciendo, Señor, tú tienes poder sobre las enfermedades. Eso es lo que está diciendo él. Tú tienes poder sobre las enfermedades. Sana. Uy. Y qué increíble que Jesús, en todas las escenas anteriores, ha estado delante de muchos judíos y hay muchos que aunque ven las sanidades en vivo y en directo, y aunque ven todo lo que el Señor dice, están reacios y son enemigos y son enemigos del Señor y dicen que no creen lo que Él hace y no creen que Él es el Mesías. Lo increíble de esta historia es que es un gentil, logra la comprensión, logra entender a profundidad quién es Dios, mientras otra cantidad de personas que están más cerca y que lo han visto hacer más cosas no quieren creer porque tienen un corazón rebelde. Increíble. Tienen un corazón rebelde. Ahora, ¿por qué Jesús es Dios? Porque todo lo que es, como es Dios, todo lo que sale de su boca se hace. Así se hicieron los cielos y la tierra, así se han hecho un montón de cosas y por él fueron hechas todas las cosas. Pero el centurión no para ahí, el centurión hace una explicación de por qué cree que Jesús puede tener esa autoridad y por qué puede ejercerla. Y hace una explicación a su manera específica de por qué lo puede hacer así. Y él lo dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Dice, yo soy un hombre que maneja 100 personas y cuando llego a la derecha, todos a la derecha. Y cuando yo le digo trote más, todos trote más, pues, porque es un soldado. Y eso se llama tener autoridad. Y si yo que soy un simple soldado romano, tengo autoridad y 100 personas me obedecen, tú que eres Dios, ¿cómo no la enfermedad te va a obedecer? Claro, entonces en ese punto se levantan unos cuantos cristianos y, o sea que Dios, yo puedo declarar la enfermedad, sanidad sobre la enfermedad. Alto. ¿Quién acá iba a decir la palabra? ¿El centurión o Jesús? Jesús. No la ha dicho. Están las conversaciones. Le están solicitando que la diga. Pero aquí el que va a hacer al que va a hablar es el Señor. Y el que va a hablar es Dios, o sea, el Señor Jesús. Ok, entonces si ocurre algo, va a ser por el Señor Jesús, no por las palabras del siervo. Hoy en día muchas personas creen tener el poder sobre las enfermedades, pero eso demuestra un entendimiento poco profundo de las Escrituras. Y claro, yo estaba hablando y yo alcancé, mi oído, mi super oído, alcanzó a oír a alguien que decía, el Señor se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz, ¿no? Así dijo. Se llevó Isaías, y decían así, Isaías. Pues claro, yo escuché eso, y dije, uy. Le dije, muchas personas piensan, porque malinterpretan Isaías. Isaías 53 dice que el Señor se llevó todas nuestras enfermedades. Eso lo dice, claro, está en el texto. Entonces, si se llevó todas nuestras enfermedades, ¿por qué yo no puedo decirle al Señor, llévate esta enfermedad? Yo declaro ahora, llévatela. Fluye. Bueno, cosas así que se dicen. Porque eso solamente lo puede hacer el Señor. Solo Dios puede declarar sanidad. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Porque yo no puedo tomar el papel de Dios. Porque la enfermedad llega a su vida por varias fuentes. Y la Biblia lo dice. Usted puede estar enfermo porque Dios directamente lo enferma. En la Biblia varios hombres, una chismosa, ¿quién era? La hermana de Aarón, ¿era la chismosa esa? Pues terrible. El Señor la enfermó por su lengua viperina. Y eso fue Dios directo. Algunas veces Dios manda gente con enfermedad. Dice, ¿quién hizo al sordo y al mudo? No soy yo, Jehová, dice en Éxodo 4. Dios lo manda. A veces, directo, sin intermediarios. Otras veces, usted se mete con quien no debe y se contamina. La persona tenía una enfermedad, ¡pum!, se la pegó a usted.
Ahí no fue Dios, fue consecuencia de su pecado. Entonces usted experimenta una consecuencia teniendo la misma enfermedad del otro. Eso es. Y en algunas contadas veces, Satanás. Como cuando, por ejemplo, Job, el Señor le dijo, usted le puede hacer de todo menos matarlo. No se puede morir. Y lo enfermó gravemente. Pero no se pudo morir. Entonces, las enfermedades pueden provenir de Dios, pueden provenir de Satanás, pero acuérdese, Satanás le pidió permiso a Dios. ¿Ok? Entonces, Satanás no manda sobre la enfermedad tampoco. Dios le dice, le doy permiso que lo enferme. O simplemente es una consecuencia natural de infectarse en un mundo caído como este, de algún vicio, virus que esté por ahí flotando, y se infectó. Por eso le da gripa. Tan sencillo como eso. ¿Listo? Entonces, si eso es así, y Dios tiene el control sobre eso, porque Dios tiene el control sobre todas las cosas, yo le puedo decir a Dios, yo reprendo la enfermedad, la rechazo ahora. Porque usted le está diciendo a Dios, ¿usted cómo sabe si Dios no se la mandó a esa persona? O sea que usted se va a ir contra la voluntad de Dios. Usted no puede tomar el papel de Dios de decir, entonces yo se la quito, ¿no? Porque solo Dios se la puso. Y si fue Satanás, solo Dios le puede decir a Satanás ya no más, y solo Dios le puede hacerlo. Y si ya se enfermó como consecuencia de algo, solo Dios por misericordia puede decirlo sano. Entonces en todas Dios tiene el control, o sea, usted no tiene control sobre eso. Por eso usted no puede entrar a definir cuándo sanar. ¿Ok? Puedo clamarle a Dios como en esta escena porque sane, claro. Y puedo clamarle con fe, claro. Este centurión tiene una fe increíble. Una fe que Dios premió. Porque esa es la otra cosa. Una fe genuina es premiada por Dios. Porque este hombre tenía una fe que como pocos en la Biblia. Tanto que Jesús hace un comentario personal sobre la fe de este hombre. Jesús resalta que es una cosa rara lo que este hombre tiene. Porque este hombre, después de que le explica al Señor de que él tiene autoridad, básicamente le da un símil de autoridad. Dice, yo tengo autoridad, me obedecen 100, y yo soy un gentil, y aún así me obedecen y me andan para donde yo les diga. Imagínese usted que es Dios. Por supuesto que usted puede hacer y hacer lo que quiera cuando quiera. Usted es Dios, y lo cree, se lo está diciendo al Señor en eso. Y lo más interesante de la respuesta del centurión es esa fe sincera que está expresando, esa confianza en el poder de Dios, que eso es algo que todos deberíamos tener. Obviamente, ¿cómo llegó a esa convicción? La Biblia no dice cómo llegó, pero el tipo la tenía clara. Yo creo en que Jesús es Dios y tiene poder para hacer montones de cosas. Y la ejerció y la vivió. Cuando llegamos al versículo 9, Jesús dice, tengo que hacer un comentario al respecto. Un comentario bravo, fuertísimo. Dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose le dijo a la gente le dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y Jesús ya había recorrido un montón de ciudades, ya había hecho giras por allá. Dice, estaba en tantos pueblos, estaba en tantos lugares, en tantas sinagogas, en tantos sitios. ¿Y sabe qué? No ha habido uno con tanta fe como este hombre. No había uno así. Y no es judío. Y lo más tenaz, no es judío. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y este que no es judío, tiene más fe. Tiene la fe que yo quisiera que todos los que dicen que son de mi pueblo tuvieran. Es básicamente lo que el Señor les está diciendo. Increíble. Ahora, repito, no sé cómo lo consiguió. Dios tuvo que habérselo mostrado, enseñado. Wow. Pero él de la forma que haya sido, hizo algo que todos tenemos que hacer. Se convenció en su corazón que eso era lo que tocaba hacer, que ese era Jesús, que ese era Dios. Y hizo lo que tenemos que hacer, depositó su confianza en él. Entonces la gente pregunta, ¿puedo orar por mi enfermedad? Ore, pero ore como nos enseñó en el Nuevo Testamento. Señor, hágase tú voluntad. Usted puede orar. Señor, hoy en día alguien que tuviera esa fe debería orar y decir, Señor, yo sé que tú me puedes sanar, pero sea tu voluntad. Haz como tú quieras conmigo.
Me someto a cualquier decisión que tú tomes respecto a lo que yo estoy sintiendo, viviendo, teniendo. Listo, ya. Ese es un hombre de fe. Este hombre tenía una manera increíble. Jesús entonces, en el texto dice que la humanidad de Jesús se admira porque vio algo increíble, vio la fe de un centurión. Era hijo increíble, no he visto tanta fe en todos los seres humanos que he visto mientras estoy en la tierra, no he encontrado uno que tenga semejante fe. Wow. En cambio, tristemente, antes de este texto, habíamos ya leído varias frases donde Jesús le dice al hombre, y en los otros evangelios, donde el Señor le dice a las personas, hombres de poca fe. Pero a este le dice, no hay nadie con una fe como tú. Y en la Biblia solo hay dos textos donde se alaba la fe de las personas. Y este es uno. Y el otro es otra historia. Ustedes lo estudiarán, estoy seguro de eso. Pero aquí queda claro. Que increíblemente en la Biblia los que más creyeron eran los gentiles y no los judíos. Por eso la Biblia, los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero la verdadera fe, señores, se manifiesta en humildad y el comportamiento del centurión muestra la humildad que hay que tener cuando en verdad se tiene fe. Y eso es algo increíble. Y todo porque este hombre tenía el concepto claro de quién era Jesús y esperó que el Señor simplemente hiciera. Ahora, ¿qué es lo que tiene el poder? Es la palabra de Jesús. Las palabras de él, no las suyas. ¿Está claro eso? No, las palabras suyas y las mías no hacen nada, pero las del Señor son así. Hoy en el mundo tenemos una cantidad de gente que dice que dice que la palabra es sanidad. Carreta. La evidencia de eso es que no sanan casi a nadie. Y cuando ocurre una sanidad, me dolía toda la cabeza, ahora me duele la mitad. No. Tenía entumidos 5 dedos, ahora tengo entumidos 3. Entonces ya se me mueven 2, ya voy bien. Solo me sirven los 2 para sacar la plata, únicamente. Señores, ningún mensaje que no descanse en la palabra de Dios tiene poder. El único poder descansa en la palabra porque es viva y eficaz. Ese es el punto. Hoy en día lo que estamos escuchando en los púlpitos, en muchos púlpitos, son simplemente gente que hace mensajes motivacionales, donde le dices, tú puedes, adelante, es que tú eres el grave. Esos son falsos maestros que buscan sus propios intereses, que tienen apariencia de piedad, dice la Biblia, que buscan es el prestigio personal y que buscan muchas veces, aparte del prestigio, enriquecimiento para sus propias vidas. La escena concluye con lo que obviamente todos ya sabemos. En el versículo 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Así de sencillo. Ahora vamos a hacer la escena en tiempo real. En tiempo real, Jesús viene a toda velocidad, el tipo lo ve, o sea que ese hombre está a 3 minutos de su casa. Jesús está a 3 minutos con los amigos, están los ancianos, Jesús, los amigos que fueron a contrariarlo y el centurión está aquí. Termina la charla con Jesús, los amigos y los ancianos, se devuelven para la casa y el tipo a los 3 minutos lo encuentran sano. Ahora, eso es una cosa muy interesante y que tiene unas enseñanzas muy, 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 muy fuertes. Primero, Dios sana sin necesidad de estar presente. No es necesario que Él esté presente para sanar. Es clarísimo en el texto. Y también que Dios recompensa la fe cuando es una fe genuina. Cuando cuando hay confianza en el poder de Dios. Dios honra esa fe que se tiene en el poder que Él tiene. Wow. Ahora, ¿qué más increíble? El centurión no dice en la Biblia que Jesús dijo, de todas maneras voy a ir a conocer al centurión. No, fue a la casa. El centurión lo vio de lejos. Vio que sanó a su siervo.
Y no sabemos si un día se conocieron cara a cara, pero ahí no. Y el centurión dijo, no importa. Y Jesús entendió, no, este hombre cree como hay que creer, no me tiene que ver para creer. Este hombre tiene fe de verdad. Y por eso aquí no dice, y después se encontraron y se abrazaron y y felicitaron a Jesús. No, no, nada de esas vainas. Nada. Simplemente, Señor, gracias, de lejos. Gracias. Fin. Y eso es algo... Pero también aquí pasa algo increíble, y es un texto que enseña que la sanidad divina no tiene tiempo de recuperación. No, es que yo estuve en una sanidad y ya sí, quedé casi bien, estoy como, creo que en unos 2 días con sopita yo saco eso adelante. Dicho de otra manera, ya ha pasado también, antes Jesús lo dice, cuando sanó la suegra de Pedro, oró y la señora a los 5 minutos estaba sirviendo tintos. ¿Quién quiere? ¿Quién necesita? De una. Esa es la sanidad genuina. Por eso lo que vemos hoy es una imitación de sanidades, una imitación de milagros que en verdad no tiene una aplicación como lo que la Biblia muestra. Ahora, volviendo al tema de Isaías. Pero si ahí dice que el Señor sanó nuestras enfermedades, entonces ¿cómo debo interpretar eso? Lo debo interpretar leyendo todo Isaías, no leyendo solo Isaías 53, porque si no pierdo. Hay que leer Isaías 1, vamos allá un momento, para entender ese texto. Y para leer Isaías 1, hay que entender que Isaías hace una denuncia del pueblo de Dios. Esa denuncia del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios se ha olvidado de Dios. Que ese pueblo de Dios lo han dejado, ya les voy a mostrar, lo han dejado lejos. Ese es el asunto. Y el Señor entonces, al ver que su pueblo está lejos, los describe cómo piensa él que es un pueblo que ha dejado lejos a su Dios. Y ya lo vamos a ver en un texto que está en Isaías, en el capítulo número 1. Pero comencemos desde el versículo 3. Versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dios acusa a Israel y le dice, ustedes no me conocen y yo soy su pueblo, su Dios. Y ustedes dicen que me conocen, pero no me conocen. Es más, después los acusa, y aquí está el secreto. Oh, gente pecadora, pues esto es el versículo número ya 4. Cargado de pueblo, les dice unas cosas súper bonitas. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. O sea, o sea, tenaz. Dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás, andaban re mal. Pero peor aún, versículo 5. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Y entonces lanza esa frase. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y dice que todo, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dice, el pueblo está enfermo, enfermo, desde la planta del pie hasta la coronilla. ¿Y sabe qué? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Según él mismo acaba de decir, se llama pecado. No era que todos estuvieran, ay, no, tengo una llaga desde la planta del pie hasta acá y todos médicos, todos con llaga. El virus mejor dicho, el coronavirus de la época. No. No era una plaga de esas. Está hablando de una plaga espiritual que se llama pecado. Ya les ha dicho antecitos, oh gente pecadora. Ahora, si usted sigue leyendo Isaías y llega a Isaías 53, ¿qué va a encontrar? Que el Señor se llevó todas nuestras enfermedades espirituales, el pecado. Ese es, literalmente es eso. A eso se refiere. Ahora dice, ¿quiere decir que no puede sanar? Pues claro que puede sanar, pero volvemos al punto. Él es Dios, puede hacerlo, pero lo hará conforme a su voluntad. Él dirá si sí quiere dejársela o no. A veces la enfermera no se da cuenta que es para tratarlo a usted. Yo le dice, quédese quieto. Y usted, ay, no, yo trabajo. No, ¿qué trabaja? ¡Pin! Y usted, ay, bueno, 3 meses de incapacidad. Bueno, sí, señor, para que afine. Entonces, ¿qué hacemos? Usted por eso no puede irse, por eso no tiene que en eso agachar la cabecita, como la agachó el siervo, efectivamente en su momento. Y por eso
esta escena es tan bonita y tan especial para nosotros, porque en verdad nos enseña, wow, hay que tener una fe seria con Dios. Y cuando uno hay una fe seria con Dios, Dios recompensa esa fe en muchas maneras, en muchas formas. Y yo sí quisiera que nosotros evaluáramos, vemos a Jesús como este hombre lo ve. Ahora, nunca mereceremos nada del Señor, nada es nada. Y este hombre tenía un principio, yo soy digno de que entres en mi casa, no soy digno ni que me mires la cara. Eso es serio. Él decía, eso significa, yo soy muy sucio, Señor. La verdad, y eso que soy seguidor del judaísmo, decía el centurión. Pero yo no soy digno ni que me mire siquiera la cara. Él va, ¿y sabe por qué Dios lo recompensa? Porque él dice, él está yendo donde Jesús con la actitud correcta, humildad, diciendo, yo no soy merecedor de nada. Entonces, ¿qué le está pidiendo? Señor, yo apelo a tu gracia, a tu misericordia. Tenla conmigo, por favor. Es lo que él está diciendo. Es como cuando está el publicano y el fariseo y uno dice al otro, Señor, sé propicio a mi pecador. Y el otro dice, ay, Señor, yo no quiero ser como este. Es lo mismo, es la actitud para Dios. Tener fe implica tener humildad, tener una actitud humilde delante de Él, reconocer, no soy nadie, no merezco nada. Y si recibo algo, Señor, no me lo merezco, pero te lo suplico. Esa es la actitud. Y es la que Él está buscando que nosotros tengamos. Pero en esta escena hay algo raro. Los ancianos dijeron en un momento de la escena, Señor, es digno. Los seres humanos tendemos a veces a decir, Señor, se lo merece. Porque así antes lo dijeron, ¿no? Se lo merece. Y el centurión dijo, le mandó decir a Jesús, no me lo merezco. 2 veces. Dijo, no me lo merezco. Nada. Wow. Y repito, esta es la fe verdadera, cuando tú puedes creer sin ver. Y cuando está dispuesto a humillarse, porque este era un gentil humillándose ante judíos para que le hicieran un favor, porque eso no era normal. O sea, que un gentil siempre estaba atacando, despreciaba profundamente. Y el judío despreciaba al gentil. Y él se humilla y dice, no me importa, quiero que ayuden a mi siervo, por favor. Él dejó a un lado su honor terrenal y apeló humildemente a Jesús. Y la humildad no era una virtud entre los griegos y entre los romanos. Eso no era una virtud de ellos. Él entendió que era una simple criatura de Dios que necesitaba del favor de Dios. Wow. Y así Dios quiere que desarrollemos la fe. Por eso yo tengo que preguntarle, ¿cuál es su visión del Señor hoy en día? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué clase de Dios tiene en esa cabeza? ¿Cree que es un Dios capaz de sacar adelante tantas cosas que a veces tal vez están atoradas en su vida? Porque este hombre, wow. Nosotros no, mire, este centurión no tenía toda la Biblia que nosotros tenemos. No tenía todo el conocimiento que nosotros tenemos de lo que Dios ya hizo, de lo que el Señor ha hecho. Él no tenía eso. Y con lo poco en comparación a lo que mucho que nosotros sabemos, él creyó y creyó fuertemente, tuvo fe y confianza. Usted tiene que preguntarse si teniendo tanto, ¿por qué no puede depositar y creerle al Señor? Y no estamos diciendo que vaya y pida, ay, quiero que, Señor, no declare sanidad ni nada de eso, ya entendió eso. Señor, tú eres poderoso para sanar o para hacer esto. Y si es tu voluntad, hazlo. Y si no, no hay problema, Señor. Gracias, gracias. Seguro tienes otro plan mejor. Eso es confianza, eso es fe en Cristo. Y esta escena eso es lo que revela una confianza plena en el Señor. Y si usted no la está ejerciendo, tenemos que ejercerla porque estamos en un mundo caído, lleno de cosas, de problemas. La semana pasada dijimos, a todo le va a venir un día el río impetuoso de la vida y ¡pum! Viene a inundar. ¿Qué va a hacer? Tiene que estar en Cristo, pero tiene que estar fortalecido, parado en la raya, teniendo fe en Él. Entonces, pase lo que pase, bueno, Señor, algo harás. Gracias. De eso se trata. Por eso lo quiero animar, que si no tiene esa fe, la Biblia dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Empiece a meterse más con Dios, empiece a crecer con Él. Es lo que necesita, lo que necesitamos todos. Y por eso al irse de acá, va a enfrentarse a cosas, ya seguro ya se está enfrentando. Sea humilde, vaya con humildad, dígale, Señor,
Yo no merezco que me cambies nada de lo que estoy viviendo. Pero tú eres un Dios grande, poderoso, ten misericordia de mí. Y si es tu voluntad, hazlo. Y si no, está bien. Te seguiré amando, siguiendo. Tú eres mi Dios, punto. Ese es literal el asunto con él. Y los animo a que lo hagan. Aquí Jesús no se enojó cuando escuchó la petición. ¿Y ese quién se cree para estar pidiendo cosas? Es más, Jesús dijo un día, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso toca en todo, con cualquier circunstancia, vayan a Él, vayamos a Él. Pero yo no puedo con esto, Señor, pero tú sí. Él está esperando que hagamos eso. Ahora, para terminar, allá afuera hay un montón de gente que está desesperada, angustiada. Y usted tiene algo que ellos no tienen. Usted tiene al Señor en su vida, o dice tener. Muéstrele quién es su Dios. Llévelos a Cristo, pero otra cosa. Pero muéstrele que usted es un hombre de fe y una mujer de fe también. Y eso solo lo puede hacer haciendo cosas, no exactamente como estas, pero sí llegando allá y diciendo, orando, hablando con Él y mostrando esa confianza que es necesaria. ¿Está claro, señor? Señores, debe estar claro el asunto. Por eso les pido que terminemos en oración, que pidiéndole al Señor que nos afirme la fe. Pongámonos de pie. Señor Dios, te damos gracias porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien hace el milagro. Agradecemos infinitamente, Señor, todo lo que tú haces. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa. Agradecemos tantas cosas que has hecho, Señor. Perdónanos porque a veces, a pesar de ver tantas cosas, nuestra fe es escasa y no debería ser así. Hoy ponemos delante tuyo una vez más nuestras vidas, pidiendo que podamos crecer en ese conocimiento tuyo, dándote el honor, la gloria, la honra y la alabanza que tú mereces. Hoy dejamos en tus manos una vez más nuestras vidas imperfectas, Señor, indignas. Y sí, Señor, no somos dignos de nada, nos reconocemos. Por eso solo hoy clamamos por tu misericordia para tantas cosas que estamos viviendo en la que necesitamos tu mano preciosa. Pero también, Señor, oramos diciendo, hágase tu voluntad. Confiados en que cualquier cosa que tú hagas será parte de tu plan perfecto. Por eso dejamos en tus manos lo que hemos hablado. Ayúdanos a estar meditando en ello. En Cristo Jesús. Amén.